Médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Medical Blog. Soy el Dr. Riva Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Como hemos estado revisando en algunas otras vasculitis, pues sabemos que se dividen de acuerdo a su tipo de vaso afectado y que esto es importante que te lo aprendas. Por eso te he puesto la imagen de esta forma, porque es probable que te lo vayan a preguntar. Usualmente cuando hacen esta pregunta, ya sea en simuladores o incluso, eso ya fue hace muchos años, ¿no? Pero en las preguntas que antes hacían en el ENARM, te preguntaban, te ponían la vasculitis, bla, 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 el tratamiento, X, Y, Z, y te preguntaban al final así la pregunta teórica. ¿Cuál es el vaso o cuál es el lugar donde afecta este tipo de vasculitis? Y te va a decir arterias pequeñas, arteriolas, arterias de medianas a grandes, etcétera, ¿no? Entonces es importante que te lo aprendas porque son preguntas clásicas que suelen hacer. Vamos a empezar con este tema, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, o antes conocida como Churg-Strauss. Sabemos que forma parte de este grupo de enfermedades caracterizadas como vasculitis necrotizantes y que afecta a vasos sistémicos de pequeño y mediano tamaño. Existe otro tipo de este amplio grupo de granulomatosis o de vasculitis necrotizante, como puede ser la poliangiitis microscópica y la poliarteritis nodosa. Se va a distinguir de las otras enfermedades porque aquí coexiste la presencia de asma, rinosinusitis y eosinofilia periférica y que son claves a la hora de hacer el diagnóstico. La etiología sabemos que vamos a tener anticuerpos ANCA positivos alrededor de 40% de los pacientes y que esos van a tender a tener un fenotipo vasculítico. Existe otro fenotípico que es eosinofílico, que no es vasculitis, sino que afecta más asma y todo eso. Tiene la presentación de forma común asociado con mialgia, poliartralgia, migratoria, pérdida de peso, mononeuritis múltiple, afección renal, etc. Esos fenotipos, como te comentaba, pues uno es el vasculítico. Acá lo que vamos a tener son ANCAs positivos. Va a haber características definidas de las vasculitis, como una vasculitis necrotizante de cualquier órgano comprobado por biopsia, una glomerulonefritis necrotizante comprobada por biopsia o glomerulonefritis semilunar, púrpura palpable, hemorragia alveolar, arteritis coronaria que causa infarto de miocardio o algunos subrogados de vasculitis como puede ser la hematuria con cilindros rojos de más del 10%, glóbulos rojos dismórficos o proteína 2 cruces. Además podemos encontrar capilaritis leucocitoclástica. En el fenotipo de asma pues es un poco lo contrario, lo que va a destacar acá es un asma eosinofílica. Tenemos rinosinusitis, tenemos ANCA negativo, infiltrados pulmonares. Aquí la característica es que hay miocarditis o cardiomiopatía, que puede ser eosinofílica o puede ser de otra causa, ¿de acuerdo? Y eso es como que lo más característico. Usualmente el perfil que te van a preguntar es el de ANCA positivo, o sea, el fenotipo de vasculitis. Es el que suelen preguntar más que el otro. La epidemiología, pues sabemos que tiene una prevalencia de 10.7 a 14 por cada millón de adultos en todo el mundo. La edad de inicio es de los 38 a los 54 años, con una mediana de 40 años, y no hay diferencias en el género. Se caracteriza por tener 3 fases de la enfermedad y no necesariamente estas 3 fases se presentan de forma simultánea en todos los pacientes. Pueden superponerse una sobre otra dependiendo de las características del individuo. Existe una fase prodrómica inicial en donde tenemos síntomas inespecíficos como malestar general, fiebre, poliartralgia migratoria y pérdida de peso. Además, en la forma grave también podemos presentar un asma de difícil control o refractaria al tratamiento convencional. Y pues es un asma que se presenta en los adultos. Puede haber mialgias, poliartralgias difusas en el 37 al 57% de los pacientes. Y las vías respiratorias superiores también se van a ver afectadas. Puede haber rinosinusitis crónica, pólipos nasales, etc. Sin embargo, aquí lo característico es que acá no vamos a tener granulomas nasales, como sí puede haber en la granulomatosis con poliangiitis o de Wegener como se conocía previamente. Tampoco es frecuente que vaya a haber deformación como existe en la otra enfermedad. Entonces eso es muy importante porque no puedes caer en la trampa. Sí puede haber datos o infección de vías respiratorias superiores, pero la clave del diagnóstico de la granulomatosis eosinofílica es que usualmente te van a referir que el paciente tiene asma. En la segunda y la tercera fase se va a caracterizar por infiltrados eosinofílicos en órganos terminales, junto con eosinofilia periférica. Podemos tener infiltrados pulmonares nodulares periféricos irregulares, puede haber gastroenteritis eosinofílica e incluso derrame seroso.
La vasculitis, que va a ser la que caracteriza la fase 3, se puede tardar años, de 3 a 9 años después de que apareció el asma. Entonces, en el caso te pueden decir una paciente que en la edad adulta desarrolló asma como antecedente, pero ahorita llega por datos de astenia, dinamia y inflamación, poliarteritis migratoria, etcétera, ¿no? Entonces, eso es súper característico porque te lo pueden llegar a preguntar. El espectro de manifestaciones, pues una de ellas son las manifestaciones pulmonares. Hasta el 96 al 100% de los pacientes van a presentar asma en la fase prodrómica. La edad de inicio es de 35 a 50 años, puede preceder a la vasculitis de 3 a 9 años y es más frecuente en el fenotipo eosinofílico. Sin embargo, para fines de NARM, lo más probable es que esto de fenotipo eosinofílico y de tipo vasculitis, la realidad es que no creo que hagan la diferencia y te van a poner las dos cosas como si fueran una sola. Entonces tú acuérdate que la granulomatosis eosinofílica con poliangitis o Church-Strauss es la que se asocia con asma. Es dependiente de esteroides, también podemos tener rinitis crónica y hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar es más frecuente en aquellos pacientes que tengan ANCA positivo. Algunas otras manifestaciones cardíacas que pueden llegar a presentar, pues miocarditis, falla cardíaca, arritmias cardíacas, pericarditis, enfermedad arterial coronaria, etc. Podemos tener manifestaciones gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal. Puede haber una vasculitis mesentérica incluso con el desarrollo de perforación intestinal, enfermedad hepática eosinofílica, pancreatitis y colecistitis necrotizante acalculosa. A nivel renal, pues sabemos que puede haber la formación de una glomerulonefritis necrotizante con la formación de semilunas y también hipertensión secundaria por daño renal. A nivel neurológico destaca la presencia de mononeuritis múltiple, neuropatía periférica, parálisis de nervios craneales y neuritis óptica isquémica. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes? Como sabemos, existen múltiples manifestaciones como en la mayoría de las vasculitis, por lo cual no existe una prueba única de elección, sino que se basa con criterios de clasificación, hallazgos, qué es lo que encontramos, etc. Lo más característico es que en el caso te vayan a poner que el paciente tiene eosinofilia en sangre periférica, que representa más del 10% en el recuento diferencial de los glóbulos blancos, o que tenga más de 1500 eosinófilos. La IgE también se puede encontrar elevada hasta en el 75% de los pacientes. Podemos encontrar, evidentemente, al ser una vasculitis ANCA positiva, pues anticuerpos ANCA positivos, ¿no? Y pues estos recuerda que van a tener especificidad para la mieloperoxidasa, que eso lo revisamos en la clase de evaluación de la vasculitis, que es la clase que te debe aparecer al principio de todos esos temas. Los estudios de imagen, la tomografía de tórax va a mostrar infiltrados en vidrio esmerilado, periféricos, bilaterales, difusos, asimétricos, junto con un engrosamiento de la pared bronquial. A veces puede ser migratoria. Los senos paranasales por tomografía se van a caracterizar por un engrosamiento de los senos paranasales junto con un engrosamiento de la mucosa nasal. Dado que existe enfermedad cardíaca, esto cuando se presenta puede ser o nos puede hablar de que existe un mal pronóstico en nuestros pacientes. Entonces, pues hay que tener cuidado nada más con eso y estar en vigilancia con los pacientes. Podemos hacer un estudio de biopsia, claro, se pueden utilizar varios sitios, por ejemplo, el riñón, si es que está afectado, la biopsia de piel también se puede realizar y la biopsia del nervio sural. Esta última es el estándar de oro si queremos documentar, evidentemente, neuropatía periférica. Todo va a depender de las características de nuestro paciente. Y acá tenemos algunos de los criterios de clasificación. Existen varias opciones. Por ejemplo, tenemos los del Colegio Americano de Reumatología, que son los que casi siempre van a preguntar, los de Chapel Hill y los de Langham, que son los primeritos o de los primeros que se documentaron. Recuerda que para los segundos, que son los del Colegio Americano de Cardiología, tienen que ser 4 de los 6. Y puede ser asma, eosinofilia, neuropatía, infiltrados pulmonares, anormalidades paranasales o de los senos paranasales y eosinofilia extravascular, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera de esos pues te puede orientar. Lo más importante de los criterios de clasificación, a mi consideración, siempre les digo, recuerden, si te aprendes los criterios de clasificación de una enfermedad va a ser súper sencillo que te aprendas toda la enfermedad,
porque usualmente los tratan de englobar y ahí es donde encuentras tanto los hallazgos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no se te olvide. El tratamiento, ¿cómo es? Pues con esteroides, como todas las vasculitis. Aquí es muy sencillo. Obviamente, cuidado cuando tú seas un excelente reumatólogo, si es que eso quieres ser, pues te vas a dar cuenta que los tratamientos son muy específicos y dependen del perfil. Pero para ahorita, para el ENAR, solo apréndete que el tratamiento de las vasculitis es con esteroides, punto, ¿de acuerdo? Si bien la dosis inicial puede ser no tan elevada, usualmente se requieren dosis de 1 miligramo por kilo, como en la mayoría de las enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, con esto hemos concluido lo que es este tema de granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, o también llamada de Church-Strauss. Recuerda que esta se asocia con asma, el tratamiento con esteroides, y tenemos eosinofilia, y también tenemos IgE elevada y obviamente ANCA positivo y mieloperoxidasa positivo. ¿De acuerdo? Soy el doctor Darío Treviño, esto es Red Médica Blog y nos vemos hasta la siguiente charla. Chao, chao.